introductoria al título de la enseñanza, que tiene un interrogante. ¿Me estanqué? ¿Retrocedí? ¿Me estanqué? ¿Retrocedí? Y déjeme hacer una premisa introductoria con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Ya les pido por favor a los servidores quietud. Los que no están, por favor, y tienen su chalequito, los espero aquí muy juiciosos también. Me estanqué, retrocedí. Primera de Corintios 10, 11. Una premisa introductoria desde la Biblia. Dice la palabra. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que qué. ¿Me está siguiendo en la lectura? Muy bien. Amados santos, la cotidianidad, la rutina, tal vez las presiones de este tiempo, hacen que de pronto con facilidad olvidemos o pasemos por alto las lecciones del pasado. George Santayana, cuando estaba siendo confinado en aquel tiempo en Auschwitz, un campo de exterminio nazi, George Santayana hace una referencia como esta y dice: aquellos que no pueden recordar la historia están condenados a repetirla. Y parece ser que Pablo nos hace desde la Biblia un llamado muy especial, y es a que aprendamos ciertamente de las lecciones del pasado. Siempre las lecciones en la Biblia son para que aprendamos de los errores también, de las debilidades también, de un pueblo como el israelita, de hombres de Dios de aquel tiempo. Y son lecciones que nos deben de servir como de advertencia. Y la mejor clave para no olvidarnos de esas lecciones es estudiar la palabra de Dios. Es imposible sin estudio, hermanos, aprender. Es imposible sin estudio discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. Es imposible sin estudio no repetir los errores. Es imposible, hermanos. No es posible. En semejante cultura depravada, en semejante cultura llena de inmoralidad, en semejante cultura donde hoy todo se tiene en cuenta menos los principios, amados santos, no podemos descuidar el estudio de la palabra. O de lo contrario, dice el apóstol Pablo, sucumbiremos. Porque aquellos que no estudian, aquellos que no tienen en cuenta las lecciones que vienen siendo como advertencias, esos tengan mucho cuidado. Porque en su pensamiento pueden decir: estoy muy firme, pero muy seguramente tropiece y caiga. Estancar, dentro de mi premisa introductoria, estancar significa detener el curso, obstruir, inmovilizar, retener, que también señala y apunta a retroceder. Pastor, venía siendo como diferente. Escuche, cuando alguien se estanca, los demás avanzan, ¿sí o no? Y si tú desde tu perspectiva, desde ahí, desde donde estás, ¿qué estás observando? Que sí, unos avanzaron, pero que ¿qué? Se detuvo.
O sea, el estancamiento de por sí te hace retroceder. Pero escucha, no solamente no es el retroceder que tú des pasos hacia atrás, sino el retroceder de que otros avanzaron. No sé si me estoy haciendo entender. Más claro que cante el gallo. Pero es eso, hermanos. No es que yo esté dando 2 pasos hacia atrás. Es que quedé paralizado. ¿Y qué ocurrió? ¿Los demás qué? Siguieron. Entonces, hermanos, hace mucho rato que no doy esta ilustración, ¿no? Esta anécdota. ¿Sí la recuerdan? De la universidad. Calle 45 con Avenida Caracas, Troncal. El bus el intermedio era por allá solamente iba intermedio, ¿no? Entonces era la universidad, donde yo estaba, era en la octava con 45, séptima, sí, octava y 13, la sede. Y yo tenía que bajar a la Caracas a tomar el intermedio. Vivía bastante retirado. Mi última clase terminaba a las 10, o sea que el último bus pasaba a 10:10, tocaba bajar volado, hermano. Y yo bajaba volado y eso era, y como al día de hoy también Transmilenio, 6:30 de la mañana, pero era bus intermedio. ¿Alguien conoció bus intermedio acá? ¿Ninguno? Uy, hermano, entonces, ¿cómo hago yo aquí la ilustración? Me metí en camisa de 11 varas, aquí nadie sabe qué es un bus intermedio. Bueno, un bus intermedio es una cosa así, con 4, no. Entonces, tenía uno que subirse, era la troncal y pues se tenía que cumplir el conductor con muchas normas en la época también. Por ejemplo, tenía que ir la puerta cerrada, no iba gente por fuera, ¿no? Uno se iba así. Entonces, uno se subía como fuera. Como fuera se subía uno. Pero uno tenía que tomar ese o si no, olvídese, hermano. Entonces, claro, uno llega y se subía. Y una vez de esas me tocó así como afuera y así como colgando, se iba la gente colgando, de veras. Mire usted ahí, versión de los 70, 80, 90. Mire usted ahí para los que no saben qué es un bus, mire ahí el Google. El hermano sabe qué es un bus, ¿no? Mire ahí Google 90, 70. Él no sabe qué es un. Yo me fui así. Entonces llegó un momento que pum, paro el bus. Me dijo, ¿me hace un favor? O se sube o se baja, pero colgando no lo llevo. Y así es la vida cristiana, hermano. O usted se sube o se baja, pero colgando no se lleva a nadie. Preferiblemente súbase, porque si se baja, ¿quién retrocede? ¿Quiénes avanzan? Los que siguen. ¿Y usted cómo quedó? Estancado. Y no solamente estancado, sino que sintió que ¿qué? Que no avanzó. Entonces, amados santos, vemos en la Biblia cómo algunos, con todo, es que es impresionante, hermano, con los dones, con los talentos, con absolutamente todo. No solamente un día se estancaron, sino que retrocedieron. O sea, se vieron en el retroceso absoluto. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que una persona como esta haya llegado a tanto? ¿Cómo puede ser? Esto no es posible. Pues bueno, que no se nos olvide la frase de Santayana cuando dice que aquellos que no pueden recordar la historia están condenados a repetirla. Que no se nos olvide lo que dice el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. Esto es a quienes han alcanzado salvación, esto es a quienes han alcanzado vida eterna. Estancar señala dejar de avanzar en el camino. Estancar señala no estar aprendiendo. Estancar señala, ¿no? Dentro de ese también retroceso, encontrarse en el mismo lugar. No sé si les ha ocurrido que han visto personas que uno dice, oiga, pero lo vi y uno habla con la persona y uno como que dice, pero no ha avanzado ni en su lenguaje. Y uno intenta como animar a esa persona, ¿no? Uno le dice, hola, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va? Se le nota muy bien. Pues ni tanto, aquí vieja y achacada. Dice, Dios, pero
Esto fue lo mismo que le escuché hace 15 años. Esto fue lo mismo que le escuchaste hace 10 años. Esto fue lo mismo que le escuché hace 5 años. Se quedaron ahí. Y así como son sus frases o las frases, imagínense cómo es ser su conducta y su cotidianidad. Muchos como que viven hoy sintiéndose paralizados, como estancados en alguna de sus áreas, como sin propósito, y caen en la tristeza, en la rutina. Nunca lo hablan, pero eso sí dejan de alguna manera que esto los consuma y se les pasa la vida. Hermanos, pidámosle hoy al Señor que este sea el tiempo de deshacernos de semejante carga, de semejante vestimenta ruinosa y apestosa, hermanos. Que este sea el tiempo donde uno diga: mire, sabe que ya me quiero quitar esta prenda asquerosa de estancamiento, de retroceso. Esto huele terrible, no lo quiero más para mi vida. Quiero, la verdad, estar con la vestimenta apropiada del que avanza, del que da pasos hacia adelante, del que progresa. Y cuando hablo de progreso no es porque tengas el vehículo del año, el auto del año o la casa estrato 6. Cuando hablo de progreso, hablo de tu progreso espiritual, de tu crecimiento espiritual, desde el estudio de la palabra, desde la oración, desde la congregación, desde el servicio, desde el ayuno. No puede ser, hermano, 10, 15, vamos de atrás, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, igual, hermano, igual, la misma silla, hermano, el mismo lugar, el mismo momento, la misma vida. No puede ser, hermanos. Cristianos igual, como estancados, como que retrocedieron con los dones, con los talentos, con el favor, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor que nos quitemos esa carga horrible, esa vestimenta fea, que lo único que trae consigo es desasosiego, desesperanza. Pidámosle al Espíritu Santo que sea por medio de Él, que nos dé claridad, y esto por lo que va a ser expuesto de la palabra, para que de verdad nos despojemos de ese estancamiento, de ese como retroceder, de ese como no avanzar. No puede ser, hermanos, que todavía el pueblo cristiano esté adoleciendo de lo que es verdaderamente el conocimiento de Dios, y esto por la falta de estudio de la palabra de Dios. Y esto es muy común. Es muy común y ocurre con frecuencia en las congregaciones, en los miembros de la iglesia. Sí, es común. No digo normal, pero es común que pueda suceder que uno tenga ese sentimiento de como que me estanqué, ¿no? Como que estoy retrocediendo, como que no avanzo. Sí, es común que pueda ocurrirte en un momento de la vida. Como que llega una temporada. Hay una canción, no está mi hijo por acá, que se llama Temporada. ¿Cómo es que la cantan? La temporada, ¿sí? Tenemos temporadas de invierno, ¿o no? Tenemos temporadas primaverales, otoñales, de verano, donde parece que todo nos sale como a pedir de boca, a flor de piel, como que todo va muy bien. Pero también llegan esas temporadas de invierno. Y en la temporada de invierno, por lo regular, el árbol queda desnudito, sin hojas, frío y solo. ¿Sí o no? ¿Aquí alguien ha vivido esa temporada? Ninguno. Qué dicha, yo sí. Me alegra por ustedes que ninguno ha vivido esa temporada. Yo sí he vivido esas temporadas de invierno. ¿Son buenas? Sí, son buenas. ¿Nos ayudan? Sí. Pero escuchen, lo que no es bueno es permanecer en ellas. Le voy a recordar, la temporada de invierno es temporada. La temporada de otoño es temporada. La temporada de
de primavera es temporada, la temporada de invierno, de verano es temporada. O sea, ¿qué quiere decir? Que es por un espacio de tiempo. ¿Lo podemos llegar a vivir? Sí. En lo que no podemos, en lo que no podemos nosotros como tener un nivel de aceptación es en que se nos vuelva una costumbre. Parece ser, y mucho me temo, que al interior de la iglesia se volvió costumbre entonces el estancarse o el retroceder. Y esto no ha de ser así. Es indudable que cuando uno dice que conoce a Jesús, y lo puedo decir como testimonio también, que cuando me presentaron esta persona llamada Jesucristo, fue mi tiempo más precioso, fue el tiempo más lindo, el saber que fui perdonado de mis pecados, que soy bendecido con toda bendición, que me escogió desde antes y desde la fundación del mundo, que murió por mí en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de todos mis pecados, que en Él tengo vida eterna. Es indudable que eso me hizo feliz y es indudable que esto que hoy albergo en mi corazón es de incalculable valor, lo sé. Y es de verdad grandioso. Pero aún y con todo ello, no estoy ajeno de mi temporada. También por momentos llegan esos sentimientos de que como que me estanqué, como que retrocedí. Y uno se pregunta como en qué áreas puedes tú llegar a retroceder o a estancarse, como en cuáles. En la primera y la más importante es en tu área espiritual. Cuando me presentaron a Cristo, indudablemente, le reitero, es del momento más lindo, eso nunca se me irá a olvidar, jamás. Igual creo que es en usted, pero voy a hacerle una pregunta. ¿Usted tiene el mismo gozo de cuando le presentaron por primera vez a Cristo? ¿Lo conserva hoy? ¿Conserva usted ese apasionamiento de ese primer tiempo? ¿Ese enamoramiento? ¿Ese fuego de ese primer amor? Que lo lleva a orar incluso más allá de lo que había determinado. A estudiar de tal manera que usted no concibe hoy sus días sin sacar su tiempo aparte de estudio. A servir de tal manera que usted considera que no solamente la excelencia es para el incrédulo, que no solamente la excelencia es para el norteamericano, el ruso, el chino, el japonés, sino también para el cristiano. Porque estamos convencidos, y muchos, y es muy válido y loable, que la cultura japonesa es excelente. La cultura china en cuanto a la labor, el trabajo, los norteamericanos, los rusos, los alemanes. Ok, es válido. Y para Cristo, ya no. Para Cristo parece ser que la media o el mínimo vale. ¿Tienes el mismo gozo para servir? ¿Hay el mismo gozo, el mismo entusiasmo, la misma alegría? De no ser así, examinémonos. Nos estancamos y otros están avanzando. Y basta con mirar la iglesia. No sé si usted no se ha dado cuenta. ¿Cuántas sillas hay desocupadas? Claro, tú cuentas estas, pero cuenta las que están allá, las otras 80 o 60. De en tu parte emocional, ¿estás estancado? ¿Has retrocedido? Esos pensamientos que antes albergabas de esperanza,
Esos sentimientos de gratitud que eran desbordantes, ya no lo son. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Algunos dirán, pastor, lo que pasa es que pues son muchas las cosas a llevar a cabo en la cotidianidad. Sí, todas las tenemos, todos. Hay una gran diferencia entonces en qué es lo que pones primero, a quién pones primero. Porque depende a quién pongas primero, tú eliges lo superior o lo inferior. Si lo primero es tu Dios, ten la certeza que eso es lo superior. Si lo primero es lo tuyo, ten la certeza que eso es lo inferior. Pastor, ¿y qué ocurre con aquellos que como que no avanzan? Están como que como que los ve uno que otros sí avanzan y él como que retrocede o se estanca. ¿Será que el pecado de los padres lo alcanzó? ¿Será que es una maldición? No, hermano, Ezequiel es muy claro. Cada alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado de los padres no es sobre los hijos, ni el de los hijos sobre los padres. Cada uno que decide. Revise usted en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. O sea que esto tiene que ver entonces ciertamente con una decisión. Y no estoy hablando de una decisión por Cristo, porque ya Cristo te tomó, ya eres hijo de Dios. No, es una decisión de verdad, de avanzar, de salir del estancamiento, de progreso, de ir para adelante. Te confías mucho de tu talento. Tal vez confías mucho en tu conocimiento. Sí, talento y conocimiento, pero escucha, talento y conocimiento sin acción es estancamiento. ¿Se la aprendió? No sé si la vuelva a repetir, tiene que usted ver otra vez el vídeo. Talento y conocimiento sin acción, amados santos de Dios, es estancamiento. Es ver cómo otros avanzan y usted se quedó. A veces llegamos al punto, algunos llegan al punto de considerar que ya lo tengo todo, que no necesito ya nada más, que como que el vaso está lleno, que ya nada ni me puede como afectar de alguna manera, puedo tomar mis propias decisiones, mis propias determinaciones. Pero permítame de manera respetuosa decirle lo siguiente, hermanos, a cada uno. Esto no somos nosotros. Y esto no se trata de que somos nosotros por nosotros mismos. Es una verdad. Somos nosotros por lo que Dios hace en nosotros. Es una verdad. Pastor, si eso es así, entonces ¿por qué no mejor quedarme quieto? Escúchame. Porque lo nuestro no es de contemplación, de nihilismo, de dejar que Dios haga. Lo nuestro también es de decisión, de acción, de ir, de venir. Claro, habrán momentos, hermano, de quietud, habrán momentos de silencio. Por experiencia en este trasegar he aprendido que inclusive los silencios y las pruebas de Dios son una muy especial oportunidad para que Él se acerque a nosotros. No es que Él no quiera acercarse, lo que ocurre es que nosotros con nuestra actitud, pensamientos, modos de actuar, de hablar, queja inclusive, no le permitimos que Él se acerque, y los que se estancan son ellos mismos, los que no avanzan son ellos mismos. Porque aún ni le permitimos a Dios que se acerque. Porque nos creemos fuertes en nuestra propia fuerza, sabios en nuestra propia sabiduría. Bueno es entonces acudir a la Escritura y que veamos el ejemplo que se nos da para que no cometamos los mismos errores. Acompáñeme por favor a Jueces capítulo 16.
Creo que esta es una de las, bueno, es que son varias, ¿no? Pero permíteme decir o expresar mejor lo siguiente. Creo que esta es una de esas historias de vida o narraciones tristes, lamentable, hermano. Jueces 16. Es de lo lamentable. Jueces 16. Leamos desde el 3. Desde el 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de ¿quién? De Hebrón. Veamos el personaje Sansón. ¿Qué notas de Sansón? Ahí vamos con la enseñanza. ¿Qué notas de Sansón? Fuerte, ¿no? Los grandes historiadores dicen que más o menos era un hombre de 2,10, 140 kilos de peso y una fuerza sin igual, sin par. No, ningún hombre más fuerte. Y los grandes historiadores dicen que también de un aspecto físico como el suyo. Mire, ya sacó el hermano el espejo. Entonces, ¿qué notamos de un hombre fuerte? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, era una filistea. O sea, vemos aquí un hombre desobediente. ¿Por qué desobediente? Porque Sansón es de origen nazareo. Nazareo, o sea, apartado para Dios, desde chiquito. Y desde pequeño se le enseñó que no se podía mezclar con filisteos. Esto es, con mundanos. ¿Sí me estás haciendo entender? No te puedes mezclar. De pronto Sansón dijo, no, pero déjame, padre, yo la convierto. ¿No les da pasado? ¿No? Pero no le hacen caso a los papás, sobre todo a los papás espirituales, ¿no? Vaya al capítulo 14, versículo 2, para que vean que lo que les estoy diciendo es bíblico. Jueces 14, 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Este fue su primer matrimonio. ¿De los qué? Filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. O sea, ni siquiera se dio mañas para esto. O sea, fue y le dijo a su papá y a su mamá. Mire, hermanos, cada vez que usted intenta facilitarle a otro, hacerle la vida fácil a otro, puede ser que te conviertas en piedra de tropiezo. Dejémoslo por ahí porque no es el tema. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su madre, a ver, perdón, a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. A palabras de hoy, pero ¿y qué tiene? Ay, ¿por qué la ven así? ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, no sean así, mire, tiene cosas más bonitas, más lindas. Lo que pasa es que ustedes no han aprendido a conocer a las personas por estar en esa iglesia, más o menos. Vayamos otra vez a nuestro texto. Ahora, Dios permitió muchas cosas. Dice más adelante el texto, y Él permite muchas cosas. Pero ¿para qué permitió Dios que ocurriera todo esto? Y que esto hubiese quedado escrito. Para dejárnoslas a nosotros como qué? Como ejemplo.
para que no cometamos los mismos errores. Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. Bueno, miren esto. Entonces Sansón durmió hasta la medianoche, se echó los cerrojos al hombro, bueno, Hebrón. Y después de esto, o sea, después de los capítulos anteriores, de todo lo que le había ocurrido, todo lo que había hecho, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares. Y respondió Sansón en el 7: si me ataren con 7 mimbres. Y los príncipes de los filisteos 8 le trajeron 7 mimbres. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Versículo 9: Sansón, los filisteos contra ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. ¿Eso es verdad o no? ¿Sí o no? ¿Sansón había dicho mentiras? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué dicen que no? Sí, dice: usted me ha dicho mentiras, Sansón, usted me mintió. Usted me mintió. Tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme ahora. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. ¿Seguía diciendo mentiras? Sí. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Entonces dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró la estaca. Sansón, los filisteos, arrancó la estaca, el telar con tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, ¿qué? Presionándole ya cada día con sus palabras, importunándole, escuche, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo ¿se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Aquel que cuide que esté firme, aquel que crea que está firme, que cuide que no. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Mi premisa introductoria. Muy bien, en primera de Corintios. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila esto, ¿no? Voy así como con cierta rapidez, pues usted me está siguiendo en el 18. Envió llamar a los principales de los filisteos decidos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Sabe quién era la fuerza de él? El Espíritu de Dios. ¿Vamos aprendiendo? Ya vamos entretejiendo, vamos comprendiendo un poco más. No sé desde qué hora es mi apuntador, así que estoy como un poco, espero no estar volado de tiempo. Y dice: y ella hizo que él se durmiese, pues su fuerza se apartó de él. Le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Autosuficiencia. ¿Sabe qué pasó, hermano? Él creyó que siempre iba a ser igual.
que podía burlarse de Dios. Y la palabra es muy clara, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Había segado mentiras, engaños. Había sembrado inmoralidad, porque era un inmoral, ¿sí o no? ¿Era inmoral? Sí. ¿Fornicario? Sí. ¿Sí era fornicario? ¿No? ¿Adúltero? Sí. ¿Inmoral? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. No es cierto. Sansón despreció a su Dios, al verdadero Dios, y se hizo esclavo de quien no era su Dios. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Cada vez que uno que dice que es cristiano y creyente cae, se convierte en portada de revista del incrédulo. Va de boca en boca y el señalamiento no se hace esperar. La crítica y la murmuración están a la orden del día. Aconteció que cuando salieron, sintieron alegría en su corazón. Llamad a Sansón para que nos divierta. Hoy en las redes parece ser que es causal de diversión el ver cómo unos que decían que eran apóstoles, ella y él se divorcian. Y ella presenta hace 15 días a quien es su otro marido, 15 años menor que ella. ¿Y sabe qué? Parece ser como que el incrédulo esto le divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. El propósito era uno: destruir a los filisteos. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales. Para ello el Señor tenía que usar a Sansón. Seguramente era Sansón. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: wow. Parece ser que Sansón se dio cuenta que había llegado su temporada de invierno y que necesitaba ahora a su Señor. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez. ¿Sabes? Solo pidió una vez. ¿Sabes por qué? Porque muy seguramente él tenía claro algo. Para una próxima, no hay una próxima. Era solo esa vez. Tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón, asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida.
Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sorá y Estaol, y en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Es triste. La verdad es de las narraciones tristes. ¿Cómo se puede llegar a cumplir el propósito de Dios? Pero solamente hasta que un hombre reconoce que es con el Señor. Dijo: Señor, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego. Antes había confiado solo en sus propias fuerzas. Antes solo había confiado en él mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con estancamiento y qué tiene que ver con retroceso? Desde el nacimiento, Sansón fue dedicado como nazareo a Dios. Conocido siempre fue por sus hazañas de fuerza y es mencionado incluso en la galería de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Oigan, y uno dice, pero ¿cómo es posible desde su nacimiento dedicado a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber ocurrido? Pues uno mira la vida de Sansón y se da uno cuenta que puso por encima sus propios deseos, tomó sus propias decisiones y no solamente, escuche, llegó un momento en que se estancó o retrocedió. No solamente fue eso, sino que durante ese tiempo fue un tiempo de un pecado pareciese como deliberado, normal. Entonces, entre otras, ¿qué hace retroceder y qué hace el que se estanque el creyente? El pecado consentido. Hermanos, ¿no será que Dios nos está queriendo decir algo por este tiempo? ¿No será que Dios nos está llamando la atención? ¿Cómo piensas hoy? ¿Cómo sientes hoy? ¿Cómo hablas hoy? ¿Cómo vives hoy? Todo esto es como ejemplo, hermanos. Si evalúas hoy, ciertamente cada área de tu vida, en cada área de tu vida hay progreso. ¿Hay algún avance? En tu área matrimonial, conyugal, en tu área espiritual, emocional. Claro, nadie está exento, hermanos. Sansón es un ejemplo de que no estamos exentos. Consagrado desde niño. Nadie está exento. Lo que nos quiere enseñar la Escritura es que nadie está exento de estancarse, de retroceder. Pero que no podemos permanecer en ese retroceso y en ese estancamiento. Y Satanás lo que procura por este tiempo es que haya una iglesia estancada, en retroceso. Sí, hemos nacido de nuevo. Sí, hemos sido regenerados. Sí, hemos sido comprados al precio de su sangre, sí. Pero no siempre tendremos las fuerzas de un caballo majestuoso en medio de la batalla. No siempre podremos decir como el salmista: ay, Señor, que como valiente yo me deshaga de mi enemigo. No siempre creceré como una palmera o como un cedro del Líbano. No siempre podré decir como Ana: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Es verdad, no siempre lo podré decir, porque seguramente tenga también que vivir mi temporada. Pero escuchen, temporada es un espacio de tiempo. Mire, yo hoy, la verdad, iglesia, quiero hacerles un llamado muy especial.
La iglesia está estancada. La iglesia retrocede. Claro, sí, los árboles experimentan sus inviernos, no hay hojas, no hay frutos, pareciera que están muertos o estériles. Sí, es verdad. Y yo creo que la iglesia está viendo como esa especie de temporada. Pero no podemos permanecer en ella, hermanos. No podemos, amados santos, ser condescendientes con el pecado. No podemos ser condescendientes con la indiferencia. No podemos ser condescendientes con la falta de compasión por el perdido, hermanos. Si tuviera que preguntar, bueno, voy a hacerlo por el lado de los que llevan más tiempito. ¿Cuántos con ustedes hoy nuevos? ¿Cuántos están en tu lista y en tu tiempo de ayuno? Sansón se distrajo en sus propios deseos. Dalila simplemente fue el instrumento para que se llevara a cabo lo de sus propios deseos. Deseos que al final debilitan, hermanos, y debilitan la iglesia. Déjeme hacerle algunas observaciones con respecto a aquellos que viven estancados. En primer lugar, el Señor hace un señalamiento del por qué el estancamiento, el retroceso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer, Apocalipsis 2:4. La segunda observación, bueno, eso es como un señalamiento que hace el Señor, pero con respecto a los que están estancados, dice Jeremías en Lamentaciones 3:18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Quien está estancado por lo general o no avanza es porque ha perdido su esperanza en el Señor. El Salmo 31:10 dice la palabra, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Se da uno cuenta que las fuerzas, el vigor, se van desgastando a causa del pecado. Como le ocurrió a quién? A Sansón, ¿lo recuerdan? ¿Sí? No solamente era con una filistea, sino que era mentira atrás. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que haya perdido la salvación Sansón, pero llegó un momento en que Dios tuvo que apartarse. Y era tanta la autosuficiencia de Sansón que el único que creyó que nunca se apartaría fue él mismo. Que Dios nunca se apartaría. Una persona que no avanza, que retrocede, es fácilmente identificable, hermano. Su queja es constante. Su queja es constante. ¿Y dónde ves tu queja en Sansón? Se los mencioné desde el capítulo 4. Cuando los papás les dicen, no, mira, ¿acaso no hay una? Y él, a cambio de responder, sujeta y obedientemente, se quejó. Dios sabe que tráiganmela ustedes sus labores. Yo la quiero para mí. Fue más un acto de queja.
Ay, quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente. Job 29:2-5, quejándose Job de esa temporada de invierno. Por eso no avanzan, hermano. Su constante quejadera. O porque le toca hacer o porque no le toca hacer. Por eso se retrocede. Que esto nos sirva realmente para que continuemos en la restauración y en la edificación de la iglesia. Creo firmemente que no hay otro método para salir del estancamiento que actuar desde lo espiritual primeramente, y esto: oración, estudio de la palabra, servicio en la congregación, ayuno. Estamos orando y seguiré orando para que tengamos nuestra jornada de oración de lunes a sábado. Muy seguramente les avise más adelante. Pero tenemos que actuar. Amén. Y así en cada área de sus vidas, hermanos. Actúen. Dígale: Señor, examíname. Pero por favor no se quede en la contemplación, en ese estado marihuanero de nihilismo por allá, que todo como que viene. No, hermano. Como dirían las abuelas, espabile, hermano. Deje tanta quejadera, hermano. Revise cómo habla. Muchos, después de reconocer que son salvos y de que la gracia de Dios los alcanzó, solamente con eso se conforman. Y ya. Parece ser que fue así con Sansón, ¿no? Pues desde chiquito me formaron. Yo conozco quién es Dios. Yo sé cuál es la gracia de Dios. Ya. Pero no lo llevaron a vivirla. Si ustedes revisan, muere Josué, discípulo de Moisés. Después Josué tiene un discípulo, Num. Muere Num y ahí ya no hay discípulos. Y dice que la siguiente generación, a partir de la siguiente generación, el pueblo de Israel volvió a sus andadas, a la idolatría, a desobedecer a Dios. No le facilita, aquí la iglesia no es para facilitarle las cosas a nadie, hermano. La iglesia es para esforzados, hermano. Para hombres y mujeres de avanzada, que de verdad quieren progresar, hermano. No, ustedes no pueden escuchar en esta iglesia: no, pues está pecando, no, pues vamos a orar a ver si usted abandona el pecado. No. No podemos ser condescendientes con la pereza, con la comodidad, hermano. La comodidad está matando a la iglesia, hermanos. La comodidad es una maldición para la iglesia, hermanos. Y no lo digo yo solamente. El acomodamiento, hermanos, es el virus de moda, hermanos. Se están creando más museos de momias, de inertes, hermanos, antes que iglesias como cuerpos que de verdad reflejan miembros vivos y activos. El acomodamiento, hermano, acomodamiento que lleva a muchos al desinterés de estudiar las escrituras. Por eso es que van adquiriendo una perspectiva debilitada de lo que es la fe. Hoy que enseñaba yo sobre el ayuno, hermano,
Es increíble. ¿Por qué? Porque se tiene una perspectiva diferente. Acomodamiento de muchos, porque sus posturas como cristianos, conforme a la palabra, no son firmes, no son radicales. Son de aquellos que están exclamando: es que por más que lo pienso, no veo que algo ocurra. No, no se le está pidiendo que piense, se le está pidiendo que estudie y actúe. Amados santos de Dios, ¿qué está ocurriendo con la iglesia, hermanos? La iglesia no puede ser como Sansón, que pareciera que sí tiene el Espíritu. Está el Espíritu de Dios acá, sí. Tenemos el poder, sí. Los dones y el talento, sí. Pero ¿y para qué, hermano? ¿Para hacerlo nuestro propio? ¿Para actuar como actuó Sansón? Pastor, es que es muy fácil señalarlo. Vuelvo y le repito: se nos dejó como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. ¿Te crees muy Sansón desde tus dones, desde tus talentos, desde tus bienes, desde tu riqueza? Si eso es así, te vas alejando poco a poco, vas retrocediendo, te vas estancando. Y va a llegar el momento que no te vas a dar cuenta, Dios ya no está contigo. Y eso no es apostasía, porque algo que sí tengo claro es que el creyente verdadero no apostata, como en el caso de Sansón. Sansón no fue un apóstata. ¿Cómo lo sabemos? Él vuelve y clama a Dios, pide perdón. Señor, que sea de tu espíritu, Señor, esta vez. Y por pura gracia y misericordia, Dios le asiste. ¿Estás muy confiado de lo que tienes en el banco? Ten mucho cuidado. ¿Estás muy confiado del don y el talento que tienes? La iglesia está siendo atrapada lenta, pero fija y eficazmente por algo llamado comodidad. Y quiero decirles algo: este es un virus que es muy contagioso. Teníamos jornadas de evangelismo donde se iban por Transmilenio. Se habló de casas para Dios, se habló de oración, de academia de oración, de los jóvenes los sábados. Sí, hermanos, está todo muy bien hablado, diseñado. Pero como dirían por ahí, del dicho al hecho. ¿Estamos muy confiados en lo que enseñamos? Sí, está bien. ¿Estamos muy confiados en el conocimiento que tenemos? Sí, está muy bien. Pero ¿y dónde están los demás discípulos? ¿No será que Dalila nos está distrayendo? Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos. Porque cuando uno va al libro de los Hechos, en Hechos 2 vemos 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo, y en ese mismo día 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Luego en el año 100 después de Cristo se estima que la iglesia abarcaba 25,000 personas, y para el año 350 después de Cristo se estima que la iglesia alcanzaba los 30 millones de seguidores, y todo esto sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok y sin YouTube. Indaga historia de la iglesia. ¿Cómo hizo la iglesia para crecer tan rápido? Hay un autor que me llama mucho la atención, al que aprecio, no lo conozco, pero lo aprecio por sus letras, por sus reflexiones. No me pagan comisión. Pero también creo y animo a los pastores a que lean. Por eso, a partir de este tiempo preguntaré a los pastores cuál fue el último de los libros que está leyendo. Pues primero es el estudio de la palabra, pero también a que lean, a que tengan sus libros y aprendan de otros igual.
Pero este noble autor dice lo siguiente en su página 76 de su libro, que por demás es un libro de 249 páginas, editorial Tyndale, 76.000 pesos. No tiene para comer, ahora sí para un libro. Por eso es que no tiene para comer. Además, si ser cristiano es simplemente cuestión de una realidad superficial, entonces no habrá persuasión alguna que nos convenza a dejar nuestra zona de comodidad, alterar nuestras prioridades, sacrificar nuestras posiciones, arriesgar nuestra reputación e incluso potencialmente perder nuestra vida por compartir a Cristo con otros. Tenemos todos los motivos para quedarnos sentados en nuestra fe privada que funciona bien y que no intenta imponerse a la gente que nos rodea, mucho menos al resto del mundo. Este es un enfoque superficial del cristianismo y siempre resulta en una mentalidad de simplemente un espectador en la iglesia. El cristianismo implica la regeneración sobrenatural por medio de la cual Dios, el Dios del universo, extiende su mano misericordiosa hasta las profundidades de nuestra alma, nos perdona nuestros pecados, nos llena con su espíritu. Entonces una mentalidad de espectador es espiritualmente inconcebible. Para las personas cuyo corazón, mente, voluntad y relaciones han cambiado radicalmente por la persona de Cristo, el propósito de Cristo reinará. Si usted es realmente un discípulo de Jesús, se verá premiado sobrenaturalmente para ser discípulos de Jesús. Los verdaderos seguidores de Jesús no necesitan ser convencidos, engatusados, persuadidos, manipulados para ser discípulos en todas las naciones. Todo el que sigue bíblicamente a Jesús pescará personas para Jesús en todo el mundo. ¿Qué pasa, iglesia? Nos acomodamos. Nos engatusó Dalila. Le abrimos su corazón a los deseos, a lo nuestro. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y de Sansón podemos sacar muchísimas otras. Pero nos damos cuenta, hermanos, que hay una mentira hoy que sigue cobrando y cobrando. Es que yo les predico y le predico y no viene. Es que yo les digo y les digo. Se repite tanto que ya se hizo verdad. Les quiero recordar, amados santos de Dios, que para que podamos tener siquiera, o usted pueda siquiera venir con un invitado, tiene que compartirle por lo menos a 5, a 6. Y estar ayunando y orando. ¿Nos engatusó Dalila? El estancamiento y el retroceso también resulta seguramente de una práctica deliberada y pareciese normal del pecado. Oremos al Señor para que esto no sea en la iglesia, hermanos. Cristianos, pero en pecado deliberado. Con mentiras, hermanos. Y más mentiras. Y no le costaba ni 5, mire, no solamente Sansón le mintió solamente por esas veces con Dalila, antes ya había cometido muchas otras faltas. Un día va y despedaza un león, va y busca a otra dama y de regreso va y toma, porque en el cadáver de esa fiera se ha formado un panal de miel, va y toma la miel y se va comiendo miel. Y esto no se lo devela a sus padres. ¿Qué significa? Que el nazareo de la época no puede acercarse a cadáver alguno. Y él no se lo devela a sus padres. ¿Qué pecado hay en el que se persevera hoy?
que pareciese normal y se convirtió en una mentira tras mentira. Y eso está haciendo que haya estancamiento y no haya progreso. Eso está haciendo que pareciese que retrocedemos. Una mentira y otra mentira. Al diablo le encanta darte una excusa por cada pecado, dijo un tremendo hombre de Dios. No importa, mientras que mientas para que seas feliz. Mira, hermano, yo voy a hacer claridad. Usted miente, le miente a Dios creyendo que va a ser feliz. Tenga la certeza, va a ser el más grande de los infelices. Porque tal vez ganó algo que le hace feliz, pero hizo infeliz al que te creó para hacerte feliz. No se puede construir, no se puede lograr un propósito si se dice que es en Dios, elaborado mentira tras mentira. Pidámosle a Dios hoy, hermanos, que nos dé esa oportunidad que pidió Sansón al final. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Pidió Sansón, de alguna manera, al final oró. Al final Sansón dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Que podamos decir como iglesia: Señor, fortalécenos hoy. Acuérdate de nosotros hoy como iglesia. Y fortalécenos, Señor. Los jóvenes de la alabanza. O solamente el joven del teclado, por favor. Gracias. Solo el joven del teclado. Pidámosle al Señor que sea así, hermanos. Clamemos a Dios hoy, hermano. Esto nos ha sido dejado como ejemplo. Es una narración triste. Sansón, con todo lo que tenía, dones, talentos, fuerza, formación, Señor, ayúdanos, Dios. Por favor, Señor, como iglesia nos estancamos. Como que no hay el fuego y el amor por el perdido, Dios. Perdónanos. Como que Dalila nos engatusó. Nos decimos mentiras, Dios. Qué doloroso debe ser, Señor, cuando tú escondes tu luz. Cuando nos hacemos vulnerables porque tú no estás. Qué doloroso debe ser, Señor. Ayúdanos, Dios. Por favor. Acuérdate de esta iglesia hoy. Y fortalécenos. Te lo ruego. Solamente esta vez, Señor. Danos amor por el perdido. Tenemos la fuerza, Señor. Está la presencia de tu Espíritu, está tu palabra. Señor, que la iglesia no permanezca más en esta condición, por favor.
porque puede empeorar y endurecerse el corazón. Fortalécenos, Dios, solamente esta vez. Danos amor por el perdido, Señor, por el irredento. Ayúdanos, Dios, a no ser indolentes, Señor. No una iglesia religiosa, tantos proyectos, tantas actividades y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Si queremos ver resultados y avances, tenemos que ser, como dijo un hombre en su momento, como el picapedrero que martilla la roca hasta 1000 veces, incluso y no ve siquiera que se agriete, pero muy seguramente en el golpe número 1001 la roca se parta en dos. Y no fue por el último golpe que se logró, sino por los 1000 golpes anteriores que se dieron persistiendo y siendo esforzados. Quita la comodidad, Señor, por favor. Que nos despojemos de toda comodidad, Dios. Ayúdanos, Señor. Y que nos podamos examinar por qué nos estancamos, por qué retrocedimos, Dios. Y reconocer nuestro pecado, nuestra falta, Señor. Tú eres Dios bueno, fiel, santo y justo. Tú eres fiel, Señor. Que nos despojemos de toda autosuficiencia. Que nos lleva incluso increíblemente esa autosuficiencia absurda a conformarnos con que ya somos salvos y vivimos en tu gracia, que es una verdad, pero esto nos hace tan autosuficientes, nos hace como tan emprendedores en nuestras propias fuerzas, cuando sabemos que tú eres, Señor, quien nos sostienes. Levántanos hoy, Señor. Por pura gracia, que podamos levantar nuestra cabeza, Dios. Que no seamos condescendientes con esta carne, que como que se resiste al Espíritu. Una carne perezosa, negligente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, buen Dios. Y si queremos recuperarnos de este retroceso, de este estancamiento, Señor, ay, Dios, bueno nos sería, bendito Rey Santo, traer a memoria cómo fue nuestro comienzo, donde había el fuego, el apasionamiento, el amor por ti, por tus cosas, por tu iglesia. No descansábamos, era tu gracia, Señor, lo que nos interesaba. No había negocio de por medio que no fuera, Señor, el ganar las almas y servirte, con hijos, sin hijos, con dinero, sin dinero.
No había quien nos tendiera una mano. Sin embargo, tú eras bueno y permitías tantas cosas, pero lo hacías porque sabías y conocías la entraña de nuestro corazón y del fuego de nuestro primer amor. Hoy tenemos más que en ese tiempo y pareciese que te amamos menos que en aquel tiempo. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, en este camino de fe. Es indudable que a veces es bueno tener esas temporadas de invierno donde pareciese que no hay fruto, no hay hojas, está uno solo, quieto y frío. Pero esto lo permites también para que podamos levantar nuestra mirada a ti, nuestro corazón a ti. Pedirte que nos fortalezcas, que te acuerdes de nosotros. Porque aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque Él, nuestro Dios, es galardonador de los que le buscan. Señor, ayúdanos como iglesia. Y hoy nos rendimos a ti, nos humillamos, nos postramos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra comodidad. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Fortalécenos, Dios. Todas estas cosas quedaron escritas para que las tengamos como ejemplo y no cometamos los mismos errores. A no actuar en nuestra propia sabiduría y creer que nuestras fuerzas son nuestras propias fuerzas cuando todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y haz de esta iglesia una iglesia gozosa, Señor. Ganadora de almas, alcanzadora del irredento. Que te exalta, que glorifica tu nombre, que te alaba, Señor. Una iglesia hambrienta y sedienta del estudio de la palabra de Dios antes que cualquier cosa. Una iglesia orante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no cometamos los mismos errores. Y si ha llegado a ser así, Señor, pues te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Tú eres bueno, fiel y justo para perdonar. Por eso hoy nos acercamos ante el trono de la gracia. Porque es aquí delante de tu trono, Señor, donde hallamos la fuerza, el gozo para perseverar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de llamado, Señor, de enseñanza, para avanzar, para perseverar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Póngase sobre sus dos pies y levante sus manos al cielo. Con toda humildad, Señor, suplicamos a ti de tu misericordia, de tu bondad y de tu gracia. Sabemos, Señor,
que tú eres cumplidor de promesas. Confiamos en tus promesas, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, mi confianza en ti, mi confianza en tus promesas. Confío, Señor, en ti, oh Rey. Confío en tu palabra. Confío que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantarás. Confío, Señor, que me darás las fuerzas para perseverar y cumplir con el propósito, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendigo a cada uno, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga todos los días de sus vidas. Que confíen en sus promesas, en su palabra. Que nuestro compromiso sea total y absoluto, por sobre todo en la búsqueda de su presencia, para que podamos cumplir con el propósito. Amén. Bendiciones.